Hace poco, haciendo una investigación un poco para ver qué películas podía verme, ya que el fin de semana, pues bueno, pintaba un poquito aburrido, no sabía qué verme, ya muchas novedades más había visto, de series estoy más o menos completo y quería, no sé, una película fresca. Llegó a mi vida una cinta que pensaba que mi cabeza la había borrado de repente. ¿Y cuál fue mi sorpresa al encontrarla en Disney Plus? Que dije, tengo que recordarla, tengo que volver a verla. Y es que hay películas que no parecen importantes cuando se estrenan, pero con el tiempo te acabas dando cuenta que al final marcaron un antes y un después en tu filmografía privada. Estoy hablando de Transporter, estrenada en el año 2002, y esa justamente, esta cinta protagonizada por Jason Statham, es una de esas películas. Pero a ver, seamos claros, ¿vale? No es la mejor película de acción de toda la historia, tampoco es la más profunda, ni tampoco la más ambiciosa, pero es que en realidad creó algo fundamental. Creó un nuevo tipo de héroe de acción para el siglo XXI. Y tras verla, degustarla, ¿no? Y volverla a revivirla, hoy quiero analizar por qué esta película sigue siendo tan relevante más de 20 años después, porque mira que ha llovido. Así que ponte cómodo en el sofá, que hoy hablamos de Transporter, protagonizada por Jason Statham. Pero antes de comenzar, déjate un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. A principios de los años 2000, el cine de acción estaba en plena transición. Veníamos de los 80 y de los 90 dominados por prácticamente Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal, Stallone, Jean-Claude Van Damme, no sé, y otros muchos más, como por ejemplo Chuck Norris, ¿no? ¿Cómo olvidarnos de Chuck Norris, por favor? Héroes musculosos, invencibles y prácticamente casi caricaturescos en ciertas películas. Pero el público empezaba a demandar otra cosa, pedía algo diferente. Algo más de realismo, algo más de fisicidad, no sé, a fin de cuentas mucho más contacto. Y The Transporter aparece justamente en ese punto de cambio, en ese clic. Pero ojo, porque la premisa no puede ser más simple en realidad, ¿no? Tenemos a Frank Martin, que es un transportista profesional que se dedica a mover paquetes de un punto a otro, pero claro, con la ventaja de que no hace ningún tipo de pregunta al respecto. Y es que tiene tres reglas muy claras: nunca cambiar el trato, no usar nombres y nunca de los jamases abrir un paquete. Y por supuesto, una de esas reglas se acaba rompiendo, y a partir de ahí la película se convierte en una persecución constante. Pero es que lo importante de Transporter no es la historia, sino el cómo se cuenta dicha historia. Y es que Frank Martin no es ningún tipo de policía, tampoco es un soldado en activo, ni tampoco un justiciero moral, ya que nos ponemos. Es un profesional y punto, metódico, silencioso, preciso y educado. Y Jason Statham construye al personaje prácticamente sin diálogo, porque su carisma no viene de lo que dice, sino de cómo se mueve, cómo pelea y prácticamente cómo conduce. Frank Martin es el típico personaje que está definido por su disciplina, y eso lo hace bastante creíble de cara al espectador. Pero centrémonos un poco en Jason Statham. Y es que antes de Transporter, Statham era conocido pues básicamente por hacer películas de Guy Ritchie, ¿no? Pero después de esta película, después de Transporter, prácticamente se convirtió en una marca. Su físico no es exagerado, su presencia tampoco es teatral, es básicamente seco, contundente y directo. Digamos que esta película podría un poco establecer el estilo Statham, entre muchas comillas. ¿Pero qué es este estilo Statham? Pues bueno, son películas en las que básicamente lo que hay es artes marciales prácticas, golpes cortos y bueno, violencia eficiente. Nada de coreografías espectaculares y bonitas, nada de eso, ¿no? Aquí se pelea para ganar, para sobrevivir, no para lucirse. Eso es el estilo Statham, y la verdad es que es espectacular, porque prácticamente uno de los mayores logros de The Transporter es su acción, ya que las peleas son claras, legibles y físicas, utilizando así el entorno como una pieza clave de todo esto, ¿no? Con bicicletas, aceite, paredes, no sé, y objetos cotidianos, porque cada combate en sí parece una improvisación algo inteligente, ¿no? De ver, yo que sé, una botella y utilizarla para hacer algo un poco más creativo a la hora de pelear, y eso da muchísima sensación de realismo, ¿no? Para el espectador, de ver que realmente se están dando de hostias con algo que puedes encontrar en tu cocina, en tu sofá, en tu habitación. Eso lo hace creíble por dos puntos, ya que no hay ningún tipo de superpoder, por tanto lo que hay es técnica
y mucho dolor. En cuanto a las persecuciones, hay que decir que el coche de Frank Martin no es solo un vehículo, es parte del personaje, ya que las persecuciones están bien coreografiadas, tienen ritmo, no dependen solamente de explosiones. La conducción en sí también refleja la mentalidad del protagonista, una mentalidad precisa, elegante y brutal cuando hace falta. En cuanto a la dirección, hay que decir que la película está dirigida por Cory Yuen y Louis Leterrier. Louis Leterrier bastante conocido, hizo por ejemplo la película del Increíble Hulk, bueno, entre otras, pero es que la cinta en sí no respira a estos dos directores, sino que respira al cine de Luc Besson, pero por todos lados. El ritmo europeo, la estética limpia, la acción estilizada pero también funcional, no hay ningún tipo de subtrama innecesaria, no hay tampoco discursos morales largos. La película sabe exactamente lo que es y lo sabe explotar, porque sí, el guión es de Luc Besson, es el que inició prácticamente toda esta franquicia, así que si no lo sabíais, ahí tenéis el dato. Pero vayamos a hablar de los personajes secundarios y el villano, porque creo que aquí encontramos realmente uno de los puntos más flojos de la película. Por una parte, los secundarios creo que cumplen su función, pero tampoco es que destaquen demasiado. Y el villano es bastante genérico, también carece de mucha profundidad y sirve solamente como una especie de obstáculo, digamos. Pero hay que decir también en contraparte que esto en esta película tampoco es que moleste demasiado, al menos a mí personalmente. Porque The Transporter en sí no va de villanos memorables, ¿no? Va de ver a Frank Martin trabajar en sí, el día a día. Pero venga, hablemos de lo que funciona en esta de Transporter. Bueno, para empezar, la acción física y clara, ¿no? Las tortas que se dan, las hostias que se dan, las peleas, creo que son muy buenas. La película en sí tampoco te da tiempo a aburrirte, así que es un poco todo ahí hilado, lo que me llega al siguiente punto bueno, que es el ritmo constante, ¿no? Porque nunca baja, o sea, siempre hay algo, cada 5 minutos, cada 10 minutos que te hace moverte del asiento, creando así el otro punto bueno, ¿no? Un estilo directo y bastante honesto. La cinta, si tú ves el tráiler, si tú ves el avance, lo que sea, te va a dar lo que te promete en dicho avance, ni más ni menos. Y esa honestidad, pues bueno, a día de hoy a veces se echa de menos. Otro punto bueno también, lógicamente, es la marca de Jason Statham, ¿no? Tener la Jason Statham que prácticamente creó un icono y fue lo que le catapultó a la fama mundial totalmente, donde yo le conocí también, las cosas como son, y desde aquel entonces no he perdido de una película de Jason Statham, pero es que ni una. Y por último hay que decir que la cinta, pese a ser de acción y tampoco reinventar el género en sí, sí que transmite una identidad propia que a muchas películas le faltan incluso a día de hoy. Pero sí, lógicamente la cinta no es perfecta y tiene 3 fallitos que bajo mi punto de vista no es que la mermen, porque al final es un disfrute total, pero bueno, están ahí. En primer lugar, la historia, ¿no? Es simple, es directa y eso para alguna gente, como por ejemplo para mí, pues bueno, no es del todo malo porque yo sé a lo que me enfrentaba. Pero si hay otro tipo de espectador que busca algo más, pues bueno, básicamente esta no va a ser su película. Como he dicho, el villano es bastante olvidable, carece de carisma y bueno, básicamente yo la he visto hace 2 días y no me acuerdo de quién era el villano, o sea, con eso os digo todo. Y también los personajes secundarios son bastante planos, ¿no? Y claro, como acompañan básicamente a lo que es el villano, pues bueno, es como todo un hilo que no termina de funcionar. En conclusión, The Transporter no reinventó el cine de acción, pero sí que hizo algo más sutil, lo actualizó. Demostró que un héroe de acción podría ser humano, vulnerable y profesional. Todo esto sin discursos, sin exageraciones y abriendo la puerta a toda una nueva era de películas de acción mucho más físicas y mucho más directas. Frank Martin en sí no salva el mundo, simplemente hace su trabajo y ya está. Y a veces eso es exactamente lo que hace grande a una película. Hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!